Empezamos con el epílogo de esta parte de gerenciamiento y de proyectos, que es con el conjunto de procesos de cierre. En muchas oportunidades a lo largo del curso hemos estado hablando de la necesidad de documentar todo para que nos quede como acervo cultural dentro de la empresa, referido a dejarlo para el futuro, ya sea para nosotros al encarar un nuevo proyecto o para quienes nos sucedan, siendo realmente democráticos en el conocimiento, es decir, compartir el conocimiento que hemos obtenido a lo largo de la experiencia de este trabajo, de este proyecto. Eso requiere documentación que uno va desarrollando a lo largo de la ejecución. Lamentablemente el proceso de cierre está al cierre de los procesos, y digo que es lamentable porque en realidad el proceso de cierre debería encararse desde el momento en el cual se termina la planificación. Es decir, a partir de ese momento uno tiene que ir elaborando toda la documentación que necesita como para que el proceso de cierre sea algo semiautomático. Completar el proyecto requiere que todos los interesados se pongan de acuerdo en tratar de terminarlo y que pongan el esfuerzo necesario para terminar adecuadamente el proyecto. En mi caso particular se dio recientemente de una actividad que no es académica que hago, en la cual periódicamente cada 6 meses se cambian el líder y el colíder de trabajo. Y con el líder y el colíder de trabajo que había hasta la semana pasada, realmente no me sentía yo motivado ni con ganas de trabajar, ni veía claro los objetivos, ni me encontraba con pautas claras de qué era lo que se quería hacer. Con lo cual mi participación fue muy superficial, como no es una actividad laboral ni académica, no tenía ningún tipo de obligación formal. Y bueno, ayer se designaron el nuevo líder y colíder para los próximos 6 meses, y es gente con la cual yo he trabajado, es gente con la cual me siento cómodo, y ya tengo ganas de ponerme a trabajar con esta gente en los 6 meses, porque se produce una sinergia y se produce también una empatía en la cual es gente que nos hemos formado juntos, que hemos trabajado juntos, que sabemos cuáles son los puntos débiles y fuertes y nos podemos complementar. Y me siento motivado. Y voy a eso, a recalcarlo en lo que mencionamos en las primeras clases, de que el project manager requiere tener habilidades psicológicas, de psicólogo, para ver cómo se maneja con el grupo. Ya les digo, entonces, yo soy un ser absolutamente humano y normal, obviamente, y tengo las mismas eh, aficiones y atracciones que cualquiera, que me gusta como ingeniero tener las cosas bien en claro, que no me gusta improvisar, que preparo las clases, que me gusta saber con qué me puedo encontrar, y que cuando veo algo que no está muy claro, busco ayuda en ChatGPT o en algún documento como para tratar de esclarecer y poner ejemplos. Entonces, sabiendo que el rol del project manager es fundamental para poder llevar adelante el proyecto, el project manager tiene que desde el principio incentivar de alguna manera a que la gente vaya documentando sin tener que esperar hasta el final. Si es un proyecto largo, es decir, de más de 6 meses, va a ser muy difícil recordar y documentar lo que hicimos hace 6 meses. Y ni hablar si son proyectos que duran años. Con lo cual es necesario ir documentando a medida que se va trabajando, pensando que después todo eso se va a tener que
consolidar en un informe de lo que llamamos el proceso de cierre. Tenemos entonces que recordarle al equipo la importancia del proyecto, que tenga en claro cada uno de los integrantes del proyecto que el objetivo que tiene que tener no tiene que ser no tiene que ser solamente económico, sin descartar lo importante que eso es, sino que también en incrementar su acervo personal, es decir, el background técnico que tiene y profesional que tiene cada uno a lo largo del proyecto. Así que en cada actividad va incrementando sus conocimientos y su acervo profesional. Eh, en algún momento de mi vida también, y no es ser autorreferencial, pero sino para ponerlo de manifiesto, he trabajado en lugares en los cuales económicamente me fue muy bien, que progresé económicamente mucho, pero después cuando tuve que hacer el balance del punto de vista de la evolución profesional, si no hubiera sido por la actividad académica, me hubiera vuelto para atrás varios años porque era una empresa que trabajaba con pautas que no eran las más modernas precisamente. Y refiriéndose uno de los integrantes del staff técnico, y para que quede claro, era la diferencia entre una microempresa y un megaboliche. Es decir, era un grupo empresario que tenía una muy buena cantidad de personal, arriba de 200 personas, pero que se manejaba con criterios que eran de los fundadores que fueron en 1940. Con lo cual, en ese lugar nadie a mí me hizo sentirme de que estaba evolucionando profesionalmente. Entonces, es necesario que cada uno se dé cuenta que si pone su gradiente positivo como para aumentar o mejorar algún proceso utilizando alguna herramienta nueva o utilizando algún procedimiento nuevo, eso va a redituar para él porque le va a quedar aprender, por ejemplo, una nueva herramienta, aprender Open Project. Si le hacemos entender a los integrantes de que este proyecto puede ser para beneficio personal, porque es de las pocas cosas que uno se va a llevar de una empresa, lo que uno mejore en su concepto, en su conocimiento profesional. A mí me podrán, cuando me vaya a la empresa, si me voy mal, me retirarán las bonificaciones, me retirarán la bibliografía, pero no que no pueden retirarme es el conocimiento que yo adquiero al realizar un aprendizaje. También nos tiene que quedar en claro la necesidad de hacer reuniones, pero las reuniones siempre tienen que ser positivas y las reuniones tienen que ser ese tipo de obligaciones que tenemos, pero que no sean esas obligaciones desagradables, esas cosas que, las tengo que hacer, sino que nos deje a nosotros un sedimento importante porque en las reuniones se intercambian puntos de vista, se tratan de que cada uno exponga su forma de encarar un tema y que sea enriquecedor para los demás. Eh, el alcance del proyecto creció muchísimo, tendremos que trabajar todos juntos en equipo. ¿Es muy tarde para que me vaya de este proyecto antes que manche mi carrera? Sí, ya puse la foto del equipo en nuestras tazas. Es decir, el incentivo de que haya una taza con los integrantes del grupo frente a alguien que quiere huir del proyecto es muy poco aliciente. No cumple ninguna de las funciones que estamos nosotros proponiendo acá. Bueno, cuando terminamos el proyecto, eh, es fundamental que hagamos una relación costo-beneficio. ¿Cuánto nos costó? No solamente la parte económica, sino cuánto nos costó en esfuerzo, cuánto nos costó en trabajo extra, cuánto nos costó en angustias, cuánto nos costó en todo aquello que es un costo.
y el beneficio que obtuvimos. Y ahí el beneficio puede ser también económico, puede ser también de aprendizaje, puede ser también de consolidación de la empresa y de esa manera tener una idea clara al terminar. ¿Valió la pena encarar este proyecto? Si la relación costo-beneficio es eh, alta, significa que tuvo mucho costo y poco beneficio. Si la relación costo-beneficio es baja, significa que el beneficio fue mucho mayor que el costo involucrado y que valió la pena. ¿Con qué idea? Que la próxima vez que nos aparezca un proyecto similar, con características parecidas, con este tipo de empresa como la que hicimos ahora, que también intervenga en la decisión original del go no go. ¿Se acuerdan el go no go que habíamos visto en la segunda clase? Bueno, aquí aparece un elemento más para tener en cuenta, la experiencia previa. Si hubo mucho trabajo para lograr muy poco beneficio intelectual, profesional o económico, significa que no valió la pena y que con lo cual la próxima vez que tengamos un proyecto de estas características no lo vamos a encarar. En segundo lugar, determinar el retorno de la inversión. Eso significa, hemos invertido una determinada cantidad de tiempo y de dinero en el proyecto. ¿Cuál fue el rédito que nos dio? Se supone que uno tiene que tener en un proyecto eh, tradicional, estándar, un retorno de la inversión entre 10 y 25%. Para un proyecto que sea agresivo, es decir, un proyecto que sea disruptivo, algo que sea muy novedoso y que implica también mucho riesgo, el retorno de la inversión tiene que ser muy superior, tiene que ser entre 25 y 50%. Son valores empíricos. Se supone que el retorno de la inversión es neta, es decir, teniendo en cuenta la inversión que se hizo en personal, con todas las cargas sociales, jubilación, todo ese tipo de cosas, eh, eso forma parte de la inversión en el proyecto y nos lleva a tener que calcular el retorno que tenemos que esperar en base a ese conjunto de ítems que forman parte de la inversión. Eh, Validar el proceso de selección de proyectos. Esto significa, en base a los dos ítems anteriores, ¿valió la pena tomar este proyecto? ¿El criterio que elegimos para decidir hacer este proyecto fue válido o realmente fue una decisión muy sesgada? Es decir, no fue tomada en forma aséptica y honesta, sino que era porque algunos de los integrantes del grupo estaban interesados en hacer el proyecto y llevaron a concretarlo, a hacerlo. Y esto, fíjense, respecto a lo que estuvimos hablando anteriormente. Las acciones de cierre deben estar incluidas en el project plan desde el comienzo. Esto significa, ¿recuerdan las preguntas de ustedes? El project plan que incluye también tiene que incluir el proceso de cierre. Ok. Tipo, yo había leído que ahí se debería incluir como, no sé, cómo se va a probar que el proyecto funciona correctamente o ese tipo de cosas, ¿no? Tipo, qué pruebas se van a hacer, hasta qué punto se va a llegar, ¿no? Está bien, pero también tenemos que definir desde el principio qué es lo que va a tener la documentación que se va a entregar en el proceso de cierre. Ok. Que ahí Es sí, decir, el y en la, proceso de cierre tendrá que estar encarado por el gerente de producción y tendrá que contener los siguientes ítems, es decir, la parte financiera, la parte económica, los análisis anteriores que hicimos,
los documentos que se tienen que entregar, las planillas que se tienen que llenar, quiénes las tienen que llenar. ¿Tiene pinta de ser una cosa plomo? Sí, es cierto. Es la parte que nadie quiere hacer, pero tiene que estar incluido en el project plan desde el comienzo quién la va a hacer y en qué consta, por supuesto. Bien, perfecto. ¿Está claro? Sí, sí. Fíjense, Igual te los hago una cosa. objetivos. En la Sí, dale, parte de dale. cierre, acabas de decir que debe estar el análisis de costo-beneficio. Eso nosotros lo tenemos que colocar dentro, o sea, yo entiendo que lo estás dando a cabo, digamos, en caso laboral de una empresa, pero llevándolo a nuestro caso específico de nuestro informe de la tesis, ¿tiene que estar también? Sí, porque ustedes acá tienen un beneficio que es culminar su carrera y graduarse. ¿Y eso iría en qué parte? ¿En la parte de conclusiones, por ejemplo? ¿Lo pondrías? El proceso de cierre, Sí, 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 es una buena idea, sí. ok, perfecto. Sí, sí, es una buena idea poner el proceso de cierre en la parte de conclusiones. Es decir, ¿qué fueron los logros que se tuvo? Bien, bien, perfecto. Entonces, los objetivos deben estar claramente establecidos del proceso de cierre, ¿no? Las métricas de evaluación deben ser las adecuadas. Las métricas de evaluación quiere significar, voy a utilizar, por ejemplo, para hacer el análisis de falla del producto que estoy diseñando, FEMEA. Para los ítems en los cuales no tengo demasiado conocimiento técnico para establecer los tiempos de las tareas, voy a utilizar Monte Carlo. Es decir, eso lo tengo que poner en el project plan y tiene que verificarse su efectividad en el proceso de cierre. Utilizando Monte Carlo, hemos establecido una serie de tiempos que la experiencia nos indicó que estaban dentro de más o menos 10% del valor previsto por Monte Carlo, con lo cual en el proceso de cierre diremos que el, la utilización del método de Monte Carlo nos resultó exitosa. ¿Está claro esto? Sí, La tarea de cierre las tareas de cierre deben ser parte del WS. Es decir, claro, en el WS tengo que poner una barrita, un ítem que sea el proceso de cierre. Con lo cual, eso va después a ser una barrita, sí, en el diagrama de Gantt. ¿Y qué implica las tareas de cierre? Bueno, que todos los clientes que participaron en este proyecto tienen que dar su conformidad por escrito. Algo así como un recibo de conformidad del final del proyecto. Lo que en ingeniería civil se llama el... tiene un nombre que ahora se me escapó. La aceptación de la construcción. Eh, Evaluar el cumplimiento de las expectativas, y si nosotros arrancamos con una gran energía, siempre un proyecto interesante con mucha energía, y esas expectativas que nosotros pusimos al comienzo, ¿se vieron reflejados en los resultados? Es decir, empezamos con mucha energía al principio porque nos gustaba el proyecto y después fue decayendo porque el proyecto lo entendimos mal, no era lo que habíamos pensado en un comienzo, tuvimos un montón de conflictos por mal planificar, nos resultó difícil de implementar
por razones técnicas, logísticas, de condiciones ambientales, es decir, demasiada lluvia, demasiada sequía o lo que fuera, ¿se cumplieron las expectativas que con las cuales habíamos empezado? Finalizar todos los contratos de bienes y servicios. Es decir, si nosotros hemos tenido que alquilar equipamiento, cosa que se puede dar, ¿eh? Es decir, que no se justifica comprar un equipo, sino alquilarlo en el mercado local o internacional. Y también el personal que se contrató temporariamente para realizar ciertas tareas tiene un tiempo de vida útil dentro de la empresa, es decir, terminó su participación, se cierra prolijamente. Seguramente en el contrato decía que el recibo de una retribución no implicaba una relación de dependencia con la empresa. Se cierra el contrato y listo, no hay ulterioridades con eso. Pero todos los contratos de bienes y servicios tienen que estar cerrados. Es decir, empezar en blanco un nuevo proyecto, el que venga después. Eventualmente, a aquellos que formen parte del staff de la empresa o a aquellos que convenga retenerlos, se los encuadrará en otros proyectos. Y luego, toda la documentación tiene que ser adecuadamente archivada. Toda documentación quiere significar que todo procedimiento que hayamos desarrollado porque nos apareció algo novedoso en este proyecto frente a los anteriores que habíamos hecho, nos va a generar a nosotros un reporte. Ese reporte tiene que tener un nombre bien claro, porque a veces cometemos el error de colocar nombres a archivos o a documentos que dentro de 6 meses no nos van a permitir saber con una lectura del título de qué se trata. Entonces a veces es preferible colocar el nombre de un archivo, de un documento, lo suficientemente largo para entender cuál es el contenido y cuando lo tenga que buscar lo encuentre fácil. Cada documento va a tener que tener su índice. Cada documento va a tener que tener su índice. Observen ustedes que la mayor parte de los documentos oficiales tienen un índice, de manera que uno no necesariamente tenga que leer la totalidad del documento para encontrar lo que está buscando, sino que a veces en el índice un título adecuado me permite a mí ir a mirar el ítem ese solamente. Tenemos herramientas de edición hoy en día que nos permiten muy fácilmente poner nombres a las secciones a las secciones que estamos desarrollando, secciones de un documento, de manera que después generar el índice es automático. Entonces, archivar adecuadamente toda la documentación, pensando que en el futuro la voy a volver a utilizar. Sin un cierre adecuado es imposible evaluar la planificación y la ejecución realizada. Es decir, el cierre adecuado significa prolijamente ponerle el moñito de cierre a todo el proyecto. Dejarlo en condiciones de que no quedó nada pendiente. Está todo guardado en el acervo histórico de la empresa. Se anuncia, se terminó el proyecto, evaluar los resultados obtenidos en público. Por supuesto que ante cada público los resultados obtenidos son distintos. Es distinto el resultado obtenido hacia la gerencia que el resultado técnico hacia el personal inferior. Agradecer a todos los interesados porque es muy bueno eso de ir palmeando la espalda adecuadamente a los integrantes de un grupo de trabajo. Hay que cuidar el equipo de trabajo, hacerlo sentir bien, motivarlo. Y esto es muy importante
que lo recuerden para su vida laboral y también personal. Los comentarios positivos se hacen en público. Las críticas constructivas se hacen en privado. Es decir, si la esposa de uno hace una comida que le faltaba sal o tenía demasiada sal, no se va a decir en público en la cena en la cual se está compartiendo esa comida que estaba muy salado, porque es horrible la sensación de quien hizo la comida. Y después, cuando terminó la cena, decirle en privado, decirle, la próxima vez trata de ponerle menos sal. Y de vuelta, tampoco poner de manifiesto esa crítica constructiva en forma imperativa, sino saber cómo decirlo, porque no hay ninguna necesidad de agredir al interlocutor. Hay que cuidar el equipo de trabajo y ayudar a que sean asignados a su próximo proyecto. Esta es una remera especial para reconocer tu aporte al último proyecto. Lo que sigue en la agenda, el recorte del personal de este equipo. No es demasiado feliz esta forma de encarar las cosas. Lecciones aprendidas. También lo hemos mencionado a lo largo del curso. Identificar técnicas y enfoques que fueron exitosos. Y resaltarlos de manera que ya seamos nosotros o sea el que tome, el líder que tome el proyecto subsiguiente, lo tenga en cuenta. De manera que uno pueda hacer marketing de su propio enfoque del proyecto. Poner las cosas de forma tal que sea atractivo a quien tenga que encarar un proyecto de vuelta, uno o el subsiguiente del grupo, para que las técnicas que hemos aprovechado nosotros en este proyecto queden como elementos positivos y los elementos que no resultaron satisfactorios también sean tenidos en cuenta como para tratar de evitar futuras ulterioridades. También hacer lo contrario, identificar técnicas y enfoques que fueron inútiles y asegurarse que serán descartadas en el futuro. Hacer una reunión de evaluación final en la que tienen que participar los interesados y tiene que abrirse claramente, tiene que generarse un ambiente que sea agradable como para que la gente pueda volcar lo que siente sin temores y respondernos, ¿se alcanzaron todos los objetivos del proyecto o hubo que recortar objetivos porque el tiempo no alcanzaba o el presupuesto no alcanzaba? Ustedes recuerdan que habíamos visto hace un tiempo un triángulo en que estaba calidad, tiempo y alcance, y que cuando se recortaba alguno de ellos tenía repercusión en los demás. Entonces, si se recortaba, por ejemplo, el presupuesto, seguramente se iba a haber recortado también el alcance. O si había que aumentar el alcance, tenía que aumentarse el tiempo. Y el Entonces, presupuesto. por supuesto, claro. Entonces, se alcanzaron todos los objetivos del proyecto, se respetó el cronograma original, se respetó el presupuesto original, se anticiparon y previnieron los riesgos, se manejaron bien los problemas y los conflictos. Bueno, aquí hay varios ítems importantes. ¿Se alcanzaron todos los objetivos del proyecto? ¿Se respetó el cronograma original y se respetó el presupuesto original? Eso es lo que nos va a permitir a nosotros en el futuro tomar decisiones sin necesidad de consultar expertos externos. Eso que habíamos dicho en tantas oportunidades que podía ser necesario consultar para poder terminar la etapa que estábamos encarando. Ese expertise lo vamos adquiriendo nosotros y con lo cual estamos incrementando nuestro patrimonio profesional y aparte le estamos brindando a la empresa
una economía porque las decisiones las vamos a poder tomar nosotros o el aporte técnico lo vamos a hacer nosotros sin necesidad de contratar un tercero. La otra parte, los últimos dos ítems, ¿se anticiparon y previnieron los riesgos? Dicho de otra manera, el análisis de riesgo que hicimos, ¿fue efectivo o fue una novela que escribimos como para que nuestro jefe se quedara tranquilo y no nos perturbara? ¿O fue hecha con criterio y eh, las técnicas de mitigación eh, fueron efectivas? ¿Fue así cierto o fueron expresiones de buena voluntad nada más? La mitigación de riesgos. Nosotros dijimos del Project Plan que deberían haber manuales de procedimientos de discrepancias, de conflictos. Entonces, ¿se manejaron bien los problemas y los conflictos? Dicho de otra manera, lo que nosotros pusimos en el Project Plan de cómo se tenían que gerenciar las actividades conflictivas, ¿fue efectivo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, no, entiendo que esto es para actualizar la información, para que para futuros proyectos. Sí. De vuelta, hay que ser muy caritativo en expresar las dificultades que podemos llegar a tener a lo largo del proyecto y los logros que tuvimos a lo largo del proyecto para dejarlo a los sucesores. Luego, para redondear la clase de hoy, la presentación comparativa de portafolios, programas y proyectos. Nosotros hemos hablado hasta aquí de proyecto pensando en lo que están haciendo ustedes, un proyecto para culminar su carrera universitaria. Ahora pensemos en una empresa y pongamos una empresa, por ejemplo, como Arcor. ¿Por qué pongo Arcor? Porque ustedes recuerdan que nosotros dijimos que Arcor era un ejemplo de empresa verticalizada y Arcor toma una gran cantidad de, digamos, de rubros, de ramas, que no son específicamente la de producción de alimentos. Se encargan de empaques, se encargan de contenidos, se encargan también de diversos tipos de alimentos, es decir, desde tomates triturados hasta el bonobón, y es un buen ejemplo para lo que estamos viendo acá. Después vamos a mencionar otra empresa similar. Entonces, el proyecto, supongamos que estamos en Arcon y estoy haciendo un proyecto. Ese proyecto es un proyecto individual como el proyecto final de carrera para terminar la carrera universitaria o forma parte de lo que se llama un programa de proyectos, es decir, un conjunto de proyectos que tienen puntos en común o que tienen objetivos en común o que tratan temas en común, por ejemplo, sobre cierto tipo de alimentos, golosinas. Con lo cual, ya no es un proyecto individual, sino que es lo que se llama un programa de proyectos. Con lo cual, hay otro tipo de vinculación ahora, que ya no es el proyecto tomado desde el project manager para abajo, como es en un proyecto individual, sino que hay vinculación horizontal entre los proyectos. Esa es la idea de tener un programa de proyectos. A ver, definición. Un programa es un grupo de proyectos relacionados, programas subsidiarios y actividades de programas cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían si se gestionaran
en forma individual. Los programas tienen un alcance que abarca los alcances de sus componentes de programa. Los programas producen beneficios para una organización al garantizar que los productos y resultados de los componentes de programas sean entregados en forma coordinada y complementaria. A ver, el concepto entonces de programa es bastante claro. Son un conjunto de proyectos que tienen en común algunas etapas, algunas áreas o vinculación y dependencia de uno con otro. Ahora, ¿qué es portafolio? Ahí voy a poner otra empresa. Es decir, Arcor podría ser un ejemplo porque hace, eh, eh, procesa el chocolate para sus golosinas, procesa el azúcar para sus golosinas, hace el papel para sus golosinas, cosecha tomates en Mendoza y lo pone, los guarda en los tetrabric que ellos producen también, los guardan en sus cajas, pero hay cierto grado de coordinación entre los distintos productos. Son todos alimentos, ya sean las golosinas, ya sea el tomate, ya sean peras. Hay otras empresas, por ejemplo, Vago, que es el otro ejemplo que yo utilizo. Vago es una empresa que hace básicamente medicamentos, pero, por ejemplo, también tiene un área que no tiene nada que ver con medicamentos y que queda mucho más claro que en el caso de Arcor, que es que tiene una empresa que se encarga a seguros, que no tiene nada que ver con la parte de producción de medicamentos. Con lo cual, ese es el concepto de portafolio. Es una empresa, imagínense ustedes, el concepto de portafolio viene de la época en que se usaba papel, que se lleva en un portafolio de varias carpetas. Es decir, se lleva en un portafolio varios programas. Entonces, si armamos una escala, proyecto es el nivel más bajo. Programa es involucrar varios proyectos. Y portafolio es involucrar varios programas, es decir, una empresa que tiene varios rubros que no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Queda clara la diferencia entonces entre los tres? Sí, queda claro. Bien. Bueno, luego de esto, esta tabla está sacada del PMBOK y vale la pena que la lean. Está en la página 13 al principio del PMBOK. Y luego comenzaríamos con el análisis dentro de la organización. Tenemos entonces que los programas y los proyectos generan resultados. Esos programas y proyectos estarán dentro de un portafolio. Se supone que esta mega empresa tiene que tener una estrategia para manejar el portafolio. Una vez que se define el portafolio, se encararán programas y proyectos, y fíjense que todo esto se realimenta. Genera operaciones. Esas operaciones que producen negocios, que generan negocios, eh, producen la realimentación en la estrategia. Bien, veamos empresas que han tenido que, al ver distintos resultados de operaciones que hicieron, distintos resultados de programas y proyectos, por ende, van modificando su orientación. Vamos a poner dos ejemplos. El primero de ellos es Amazon. Amazon empezó hace 30 o 35 años
vendiendo libros en papel. Y era un mecanismo muy interesante porque me resolvían un montón de problemas porque me enviaban en un solo paquete, caro, porque el papel es pesado y es caro el transporte, en un solo paquete me mandaban 3 o 4 libros y con lo cual pagaba un solo costo de envío. Bien, empezaron a ver que había un negocio en el mundo digital y fueron migrando. Y hoy uno en Amazon puede llegar a comprar absolutamente lo que se le ocurra. No solamente componentes, libros o discos, que fue el segundo ítem en el cual se metió Amazon, sino que vende cosas que ellos no tienen. Yo, por ejemplo, he comprado una cámara fotográfica, aprovechando que tenía una hija en Estados Unidos, y esa cámara fotográfica me decían, se la va a enviar Pepito Pérez desde New York. Concretamente, mi hija estaba en Miami. Amazon está en algún lugar en varios lugares del universo. No pasaba por Amazon, sino que era un sistema en el cual el que tenía la cámara fotográfica, una cámara fotográfica usada, la había puesto en condiciones, y doy fe que estaba en condiciones, la puso en condiciones y eh, la envió al hotel en donde estaba mi hija. Entonces, cambió el concepto de su enfoque, se fue incrementando. ¿Uno puede comprar un libro en Amazon hoy? Sí, puede comprar un libro en Amazon hoy, pero no es la principal fuente de sus ingresos. Uno puede comprar cualquier cosa. Exactamente lo mismo que AliExpress, por ejemplo. Lo que pasa es que para nosotros el mundo chino es un poco más oscuro, un poco más opaco, no lo entendemos tan bien como Amazon, que es mucho más tangible para nosotros. Entonces, una empresa que, manteniendo su esencia, se fue modificando, viendo los resultados de las operaciones, cambió la estrategia, se amplió. El otro ejemplo contrapuesto que yo pongo es IBM. IBM hace 40, 50 años o más fabricaba grandes computadoras. Esas computadoras que necesitaban más o menos un edificio completo. En un momento dado, vieron que estaban teniendo competencia por un lado y por el otro lado que estaban perdiendo la supremacía que tenían. Entonces buscaron otras alternativas. La primera alternativa disruptiva que encontraron fue la construcción de una computadora personal, lo que se llamó en su momento la IBM PC. Todas nuestras computadoras hoy en día son derivadas de una u otra manera de esa IBM PC. ¿Cuál fue ahí lo disruptivo? Los plazos. La estructura interna de IBM era tal que vieron que con esa estructura no podían llegar a desarrollar una computadora personal en el plazo que se les había impuesto. ¿Qué fue lo que hicieron? Contrataron a un grupo de gente para que fuera de la empresa encarar el desarrollo. ¿Por qué? Porque eran mucho más flexibles y dinámicos que lo que era la gran estructura de IBM. Bueno, IBM sacó la primera PC. Ustedes piensen que las primeras PCs costaban miles de dólares. Es decir, precios increíbles que costaban las primeras PCs. Paulatinamente, también ahí les apareció competencia
y fueron abandonando el mundo de los grandes mainframes, de esas grandes computadoras que nosotros estábamos diciendo que requerían habitaciones, edificios completos para guardar la computadora, con los problemas enormes de refrigeración que eso tenía. No había la miniaturización de hoy en día. Fueron migrando hacia otros rubros. Primero la, eh, la PC, y luego empezaron a hacer el mundo del software. Migraron hacia el software. Con lo cual, de la empresa original que uno ve en las películas con gente de saco y corbata moviéndose entre, entre torres de computadoras, al día de hoy en que se dedican a hacer aplicaciones de software. Esto fue un cambio trascendente porque la tecnología los llevó a olvidarse de esas grandes computadoras de mediados del siglo XX a la inteligencia distribuida que hoy tenemos. Siempre pongo el ejemplo del INTI. Nosotros en el INTI fuimos en la década del 80 el primer centro de investigación científica en la Argentina que compró una computadora que no fuera IBM. Compramos una computadora que se llamaba VAX 11780 de una empresa que estaba creciendo mucho, que se llamaba Digital Equipment. Requería una sala enorme con doble sistema de refrigeración. Esa computadora hoy en día está reemplazada por un teléfono celular, y ese teléfono celular tiene, según la cuenta que habíamos hecho, así una cifra empírica, un teléfono celular tiene 1000 veces el poderío computacional que tenía esa computadora que ocupaba decenas de metros cuadrados y utilizaba doble sistema de aire acondicionado. Eso significa que IBM se vio obligada a cambiar el negocio. Es decir, este diagrama que estamos viendo ahí se aplicó tal cual en el caso de IBM. Entonces, resumen, para recordar distintos casos. Hablamos de Arcor, hablamos de Vago, hablamos de Amazon y hablamos de IBM. ¿Alguna pregunta? No, en principio debería. De mi parte tampoco. Bueno.